Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a seguir trabajando sobre el tema nueva economía, cómo decidimos esas nuevas economías en base a nuevas tecnologías, a tecnologías que ya están prácticamente presentes, ya no son parte del futuro, sino son parte de nuestro cotidiano vivir, y cómo esas diferentes tecnologías van a incidir en la forma que vamos a ir viviendo, tomando decisiones. Hoy vamos a hablar un poco del blockchain y después vamos a ir pasando a todas las demás. Pero el blockchain seguramente ustedes lo van a asociar con todo lo que es eh, criptomonedas, monedas de tipo electrónico, monedas de alguna manera digitales y que causaron un boom hace algunos años. Pero yo les voy a dar otros aspectos que también tienen que ver con el blockchain y que no necesariamente se circunscribe únicamente a esa cuestión monetaria digital. El blockchain es una base de datos, es una gran base de datos, una tecnología de base de datos donde esa base de datos puede contener información que está dada por datos, imágenes, con código de programa, algo. También puede ser el dato de una transacción. Juan le vendió a María 2 bitcoins, ¿está bien? Y esa base de datos es segura, es distribuida, está en muchos lados y en cierta medida está cambiando el modo en que vemos los datos y la información. Y para eso hay que ver cómo vemos hoy los datos y la información. Hasta ahora, ¿dónde guardábamos los datos y la información? Empezando por el hombre, primero lo guardaba en la cabeza y ya hace muchos miles de años casi que los empezó a guardar en papel, ya hace alrededor de 100 años empezó a pensar en las computadoras y empezó a formar otra, otra cuestión que era la informática, el tratamiento de los datos, y dice, no, vamos a hacer bases de datos, y esas bases de datos van a tener que tener un determinado formato, y seguramente ustedes escucharon cuando vimos procesamiento de datos, de las bases de datos de tipo estructuradas. Y hoy también hablamos de datos no estructurados. Ahora vamos a ver de qué se tratan los datos no estructurados. ¿Cuáles son los datos no estructurados? Bueno, ahora lo vamos a ver en unos minutos, vemos a ver cuáles son los datos no estructurados. Es cierto lo que van diciendo, pero todos esos datos no nos alcanzaba tenerlos guardados en nuestra computadora, en nuestro entorno, en nuestra tecnología, si no recurrimos a una tecnología que decimos la nube. Lo guardamos en la nube. ¿Dónde está la nube? La nube es toda la tecnología que está a nuestra disposición para que los datos los podamos tener guardados en otro lado, para que podamos acceder a la nube desde cualquier lado. Eso es la nube. Y esa nube, a su vez, nos va a servir para que nosotros podamos interactuar en las organizaciones. Incluso hoy ya lo hemos visto a través de distintos programas, ya hay muchos programas que están en la nube para ahorrarme tecnología, entonces mediante una pequeña computadora puedo entrar a la nube y ver qué datos tenía ahí, cómo hago mi factura, cómo llevo mi stock, cómo hago todas las tareas directamente desde una pequeña computadora en la nube. En la nube, yo estoy trabajando en la nube. Ahora, esto sucede con todas las cosas, en nuestra diaria y cotidiana tarea de navegar por las redes sociales. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Claro, antes hablábamos, ahora hablamos tecnológicamente. ¿En qué hablamos? Hablamos en las redes sociales. Nos manifestamos en las redes sociales. Y en las redes sociales nos manifestamos de qué forma. Y bueno, nos manifestamos en un modo en los cuales también estamos intercambiando datos con otros y todos esos datos están guardados en la nube o en las nubes, en las múltiples nubes que nos dan las redes sociales. Y esos datos, ¿alguien los baja? Sí, ustedes cuando van bajando a ver qué le dijeron de fulano, sí, a ver, y qué comentaron de mi foto, qué comentaron de esto, qué comentaron de lo otro. Sí, pero también hay alguien que lo baja. ¿Saben quién lo baja?
el dueño de todas esas redes sociales hace con esos datos jueguitos para ver qué información puede sacar y saca montones de informaciones que nosotros podemos utilizar en las organizaciones para ganar plata, saber quién compra más, quién vende más, cómo hace, no solamente nosotros, los gobiernos también pueden usarse de esa información. Bueno, hay un montón que se pueden valer y la verdad nosotros no le dimos permiso para usar la información. Es complejo eso, ¿eh? Sí, 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 porque dentro de una organización pudimos darle permiso. O sea, cuando nosotros hablábamos dentro de los datos privados, hablábamos de armar unos datos de estructura, subirlos a la nube, tenemos cierta seguridad, pero en las redes sociales nosotros hablábamos y decíamos, no, que quede entre nosotros, pero no queda entre nosotros. Se va a la nube, sacan los datos, los bajan y después se los dan a otros que se valen de esos datos para poder usarlos. Y nosotros no decidimos sobre que podían usarlos o no. Ahora, lo que sí, en las nubes, está concentrado la mayoría. Entonces, es como que los datos privados de las organizaciones que están más bien encerrados y todo, y por otro lado, están los datos usados por las organizaciones que están más abiertos, pero también están privados, porque yo no puedo acceder a ver toda la información que Facebook tiene, ni siquiera de mí, o sea, menos de todos. Entonces, al final todos los datos son privados. En la mayoría estos datos están en la nube, están allá donde todos podríamos ir a buscarlo, pero los datos privados de las organizaciones son de las organizaciones y los datos que todos usamos son también de otras organizaciones a las cuales nosotros no podemos acceder en forma libre, pero accedemos a contribuirle datos y después los usan para vendérnoslo. Ahora, ¿qué es lo que sucede después con todos esos datos? Y bueno, según quien sea, esos datos que están privados en las organizaciones es como que están separados de todos los datos que maneja Google, que manejan todos los demás. Es como que son dos partes bien separadas, que no se mezclan entre sí. No se mezclan entre sí. Pero ¿qué pasa si yo les planteara que, dado que la información es el eje del mundo actual, que todas las transacciones tendrían que ser permanentes? ¿Qué pasa si yo les planteara que la información que yo tengo de mi empresa en mi balance sea transparente para que el banco que me atiende pudiera consultarla? Y que la información que yo tengo sobre mí en mi celular sea transparente para que alguien pudiera entrar y ver cuál es mi domicilio, mi DNI, los datos que yo quiera compartir, pero que estén en un único lugar. Es decir, que en lugar de haber un montón de bases de datos diferentes, haya una única gran base de datos. Eso es lo que propone blockchain. ¿Qué pasaría si todos los datos, todos nuestros datos, estuvieran en la nube? Una gran base de datos, ¿sí? O sea, cambiamos esa mentalidad, esa estructura que teníamos de que los tenemos en nuestra computadora y los copiamos, hacemos una copia por las dudas en la nube, ¿sí? El proyecto blockchain, en uno de sus aspectos, por eso se trata de un proyecto open source, plantea una cosa diferente, plantea qué sucede si hacemos al revés, que todo esté en la nube y lo que necesitemos lo bajemos. Inclusive que instalemos los programas en la nube que vamos a usar y los usemos directamente en la nube. Si en definitiva es un poco lo que estamos haciendo hoy con los celulares. O sea, esto es lo que propone el proyecto open source, el proyecto blockchain en uno de sus aspectos, ¿no es cierto? Más allá de que se use para la criptomoneda, de que sea seguro, del Bitcoin, de muchísimas otros aspectos, uno de los aspectos es decir, ¿qué pasa si el blockchain es único? O a lo mejor hay varios blockchain que están conectados entre sí, y esos blockchain
tienen toda la información necesaria. Entonces, ¿qué es lo que estaría sucediendo? ¿Qué nos aportaría? Que vamos... ¿Hola? ¿Algún problema? ¿No? Que vamos a tener todo en Internet y solamente se trataría de un intercambio de información, en donde intercambiamos valores, nada más, pero está todo en Internet. Nuestra cabeza está en Internet y lo único que tenemos es el acceso a ese Internet, sin intermediarios. Simplemente hay que garantizar que haya una confianza total, ¿sí? Vamos entendiendo un poquito cuál es esta propuesta tan loca que estamos conversando. Tan loca, pero que es parte de lo que el futuro nos depara, ¿eh? ¿La vamos comprendiendo? Sí, profe. Sí. Alguien, alguien que plantee una duda, háblelo, porque no es sencillo de comprender esto, que es un cambio en un paradigma fundamental. Hoy todavía es bastante difícil explicarle a un empresario, al dueño de un negocio, a ustedes mismos a veces, que sus datos están allá arriba, en la nube, no sabemos dónde, pero que sus datos pueden ser accedidos o pueden ser compartidos. Porque me van a decir, no, no, pero no son seguros, no, porque me los pueden sacar, no, porque hay mucha gente que todavía tiene mucha desconfianza. Sin embargo, blockchain está planteando un cambio de paradigma total. En lugar de tener bases de datos individuales, que haya una única base de datos allá arriba y que nosotros cada uno tengamos acceso a esa única base de datos. Es una locura. Ahora, bueno, yo aceptaría bajo determinadas condiciones, entonces cualquiera me empiezan a decir que esa base sea segura, que no cualquiera pueda meterse, pueda robarme los datos, usarlos en su beneficio o en mi perjuicio, que la base de datos sea confiable, ¿no? De, uy, vos sabés que se borró, no, no está más, no está más. Que sea transparente lo que pasa, que esté al alcance de todos, que no diga, no, no, vos no podés ingresar, vos tenés limitaciones, porque si metieron ahí todo lo que yo puedo hacer, tiene que estar disponible para todos. Pero si no lograron comprender esto, vamos a pensarlo con un ejemplo muy simple que a lo mejor ustedes podrían llegar a comprender. Vamos a suponer, ustedes a lo largo de la vida, si hay algo que los va a acompañar o no, es la buena salud, los problemas que pudieran tener de salud y todas las cosas que van pasando desde el momento que nacen se registra en algún lugar. A lo mejor es una libreta sanitaria al principio o una historia clínica, pero nosotros en nuestra vida vamos pasando por distintos lugares, distintas ciudades inclusive. A lo mejor nacimos en una ciudad, nos mudamos a otras, entonces nuestra historia clínica empezó en un lugar, quedó archivada en ese lugar, después llegamos, no sé, vamos a suponer a Comodoro Rivadavia, como no sabíamos a dónde ir, fuimos al hospital y ahí nos hicieron estudios, nos sacaron sangre, quedó registrado ahí. Después buscamos un trabajo en una empresa petrolera y nos mandaron a hacer no sé, a Clínica del Valle determinados estudios, entonces ahí quedó anotado también el historial nuestro. Después nos internaron de urgencia porque teníamos un apéndice, nos operaron en la Española, después estábamos de viaje en otro lado, nos hicieron algo. O sea, tenemos una historia clínica que está desparramada en todo el mundo, en todos los lugares que estuvimos. ¿Qué pasa si llegamos después de toda una vida, llegamos, vamos a suponer, allá por el 2050, llego yo a mis 90 años, 93 años, y digo, ay, quiero ver la historia clínica? Y voy a tener la historia clínica que pueda haber ido juntando. Pero qué bueno sería que alguien pudiera entrar a una base de datos
y que en esa base de datos esté, mira, acá está la historia clínica desde cuando nació, cuánto pesó, todos los estudios que le fueron haciendo, todo el historial, todo el historial de 90 años de vida. La miércoles. Pero eso sería una única base de datos, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que plantea blockchain. En lugar de que los datos estén guardados en el Sanatorio La Española, en Clínica del Valle, en la clínica donde nací hace una punta de año, en el Hospital Regional, en el Italiano de Buenos Aires, no sé, en un montón de lugares por donde uno fue pasando al revisar su salud, que quedaran todos, que cada uno de ellos cuando iba entrando a un programa único, donde iba registrando eso en una única base de datos. ¿Les gustó el ejemplo? Sería bárbaro. ¿Y qué pasaría si eso mismo lo pudiéramos trasladar a otras actividades? Que en lugar de que ustedes, por ejemplo, cuando van a sacar la tarjeta de crédito en un nuevo banco o van a abrir cuenta en un nuevo banco, el banco directamente entra a una gran base de datos y dice, sí, usted trabaja en tal lado, estudia en tal lado, tiene cuenta en tal lado, tiene todo el historial de todas las personas, porque la base de datos del mundo es única. ¿Qué opinan? A ver, alguien que diga, es una locura. No estoy de acuerdo. Profe, lo que plantea este sistema es, por ejemplo, reemplazar a las actuales nubes que existen o tratar de transformarlas para que se acomoden al futuro. Es en realidad un acomodamiento. No, la nube es el espacio físico, aunque les cueste pensarlo, donde se almacena todo eso. Es decir, que exista el blockchain no inhibe a la nube. La nube son cantidad de espacio para guardar cosas y dentro de ese espacio para guardar cosas hay guardado, ahora lo vamos a ver si aguantan 10 minutitos para responderte y sacarte la duda de lo que vos planteás, van a estar guardados los blockchain. Pero desde el punto de vista filosófico, esto que está planteando es un cambio muy grande. Está bien, no va a suceder de inmediato, esto es lo que algunos futurólogos piensan que va a suceder muy en el futuro. Pero ahora cuando les cuente algunos ejemplos de lo que está sucediendo hoy, van a decir, pucha, el futuro no está tan lejos, ¿qué corno está pasando acá? ¿No? O sea, en el ejemplo exacto que les di recién, es un ejemplo, si me permiten el término, de los más jodidos. Porque ustedes admitirían que su historia clínica sea accedida por cualquiera. Y no. Entonces, bueno, tengo que ver qué nivel de seguridad le vamos a dar a ese blockchain. Pero este es un poco el ejemplo, y después yo les voy a dar páginas donde este ejemplo se viene trabajando desde hace muchos años, donde vienen gente trabajando desde hace muchos años, apuntando a ese tipo de cuestión, a esa forma de crear un blockchain único, que no es único, porque pueden ser un montón de blockchains que están enganchados entre sí, ahora lo vemos en 10 minutos. Pero la idea, como idea, ¿qué opinan? Es movilizante, digamos. A mí me parece genial, pero de cualquier manera nuestros datos están en todos lados. O Pero, sea, pero es están muy fácil. distintos, pero están Claro, distintos. sí, tal cual. Sí, sí, sí. Pero hoy en día, no sé, el gobierno si quiere puede saber dónde está uno ya solo con tu celular. Entonces, que sepan más es como, creo que uno ya se resigna a que sepan más de Claro, nosotros. bueno, pero hay gente que no se resigna a eso. Vos Claro, fíjate, sí, en sí. nuestro país, ¿a qué punto no se resignó que cuando se quiso poner ese programa que servía para controlar la pandemia, para Mm. controlar el COVID, en Argentina no se pudo poner, en Uruguay sí se pudo poner, que lo que hacía era registrar cuándo había estado yo cerca de un
enfermo, de un contagiado, para poder preservarme y ir teniendo cuidado, ¿no? Pero sin embargo hubo tanta oposición que se prohibió. Sí, tal cual. Es complicado, o sea, es un tema complicado y si Mm, esto lo llevamos todavía a Europa versus Estados Unidos y a China la ponemos al mm, costado, ni te les cuento los problemas que nos vamos a enfrentar. Pero bueno, si sí. entendieron el problema, si entendieron qué es lo que está planteando, vamos a seguir avanzando. Para seguir avanzando yo les tengo que decir un poquito qué es blockchain, porque a lo mejor muchos de ustedes lo conocen, pero hay otros que a lo mejor no, ¿no es cierto? Yo les dije que blockchain era una base de datos donde hay clientes y hay servidores. Ya saben o recuerdan lo que es un cliente y lo que es un servidor. ¿Sí o no? Cliente es el que se vale de los servicios de los servidores que valen. Es decir, yo tengo una computadora que tiene impresora, que tiene un disco rígido muy grande, que tiene un montón de chiches. Y tengo otra computadora que no tiene nada. La computadora que no tiene nada es cliente. ¿Por qué? Porque cuando tiene que imprimir algo, le dice al servidor, préstame la impresora, imprime. Cuando tiene que guardar algo, che, no me entra en mi memoria, guárdamelo vos, y le da al otro. Y así. Ese es cliente. El servidor es el que lo tiene todo y que da el servicio a los demás. Entonces nosotros en la nube, por ejemplo, tenemos montones de servidores que son los que nos prestan lugar para que guardemos las cosas, los que nos permiten subir fotos, los que nos permiten guardar programas para que después usemos. Esos son los servidores. Nos permiten usar un programa para modificar fotos que está en la nube. Bueno, nos están dando un servicio. En cambio, los clientes son los que hacen cosas muy básicas, como permitir entrar a esos servidores a hacer trabajo. Cada uno de sus celulares sería un cliente de los grandes servidores que están en la nube. Lo que plantea blockchain es que esos clientes hacen en los servidores bases de datos, hacen una base de datos. Y hacen una base de datos que se va replicando. ¿Qué quiere decir replicando? Se va copiando. Se va copiando. ¿En dónde se va copiando? Y se va copiando en otro servidor y en otro servidor y en otro servidor. O sea, va a manejar el blockchain como una base de datos que sea totalmente transparente. Y a pesar de que existen diferentes tecnologías de información, de propiedad de la información, cada uno es dueño de su información, pero la puede guardar en ese espacio, en ese blockchain. Esa tecnología se llama de cadena de bloques, porque muchas personas pueden entrar, muchos clientes pueden entrar y escribir en ese lugar que estábamos hablando. Ahora, ese lugar que estábamos hablando, y me permito volver para atrás un par de imágenes, este lugar, no sé si ven que estoy marcando database, donde está puesto la base de datos esa, ahí permiten escribir, eso está metido acá dentro del servidor, y permite escribirse desde muchos clientes. Muchos clientes están escribiendo en esa base de datos. ¿Ven? Ahí hay una computadora más grande, acá hay una notebook, acá hay un celular. Muchos están escribiendo en esa base de datos. ¿Sí? Esa base de datos que están escribiendo, gracias a esta tecnología blockchain, está distribuida en una gran cantidad de lugares. ¿Dónde está distribuida en una gran cantidad de lugares? Por ejemplo, acá tenemos que desde acá que estaba escrita, se distribuyó acá, se distribuyó acá, se distribuyó, mire todos los lugares que se distribuyó. Y desde cada uno de los puntos se distribuyó a este punto y de este, o sea, que es una gran distribución. ¿Y qué es lo que distribuyó? Una transacción. Yo dije, por ejemplo, mi caballo es rosado y lo guardé, ¿sí? Fue una transacción, por ejemplo. Y la guardé en un punto, la guardé en uno de esos, en uno de estos puntos, lo guardé acá. Inmediatamente se copió acá, 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 se copió en todos los lugares. Y cuando fue recibiéndola, lo copió en otros lugares, en otros lugares. Bueno, inmediatamente lo que yo dije se guardó en un montón de lugares. ¿Qué es lo que yo dije?
este dato e información. Este dato e información. ¿Qué hice yo? Lo que hice fue, vamos a guardar este dato de información, vamos a guardar este dato de información en tal lugar. O sea, yo soy este. Y dije al B, che, mi caballo es rosado. Listo, te lo guardo. Lo dejó guardado. Lógicamente, para que esto sea seguro, hay ciertas cosas que yo las quiero mencionar para que sepan que existen, pero no le den mucha bolilla. Hay toda una clave de seguridad, hay una llave privada, hay una llave pública, que eso se llama criptografía, que hace que no cualquiera pueda ver eso que estoy diciendo, porque si no sería muy demasiado transparente. Entonces yo puedo ver lo que sucedió, pero a lo mejor hay ciertos aspectos de ese dato o información que no se me permite verlos. Eso es lo que está en la criptografía. Y yo esto de A a B lo voy a mandar con 3 datos nada más, con 3 detalles de la información. ¿A dónde lo mando? ¿Quién es el destinatario? ¿Cuál es el dato o información? Una foto, un archivo, pedazo de programa. Decirle que compro un Bitcoin o que vendo un Bitcoin, una moneda, qué sé yo, cualquiera. Y una comisión que yo después le voy a explicar qué es esa comisión. Porque si bien todo es gratis, de algo hay que vivir, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que sería una transacción. Y esa transacción se replica acá, en todos los lugares. ¿Qué pasa? Si ustedes hacen una base de datos, ¿sí? Vamos a suponer que están haciendo una base de datos que ustedes la quieren tener completamente segura. Y cada vez que guardan un dato, se lo pasan a 10 amigos y le dicen que esos 10 amigos se los pasen a otros 10 amigos y que esos otros 10 amigos se los pasen a otros 10 amigos. ¿Qué va a pasar? Que ese dato que ustedes guardaron inmediatamente quedó replicado en 10.000 computadoras. ¿Correcto? ¿Me siguieron el razonamiento? Si yo quisiera cambiar ese dato, ¿lo puedo cambiar? Y no, va a ser jodido que lo cambie, imposible. ¿Cómo voy a hacer? Lo único que le diga a los 10 que le dije antes, que le pasen, o sea, lo que sería un contrasiento. Pero no puedo, no sé, trucharlo. No puedo ponerle corrector y borrarlo lo que dije. No voy a poder hacerlo. ¿Sí? No lo voy a poder hacer. Entonces, si no lo voy a poder hacer, le estoy dando seguridad. Por eso hablan de que el blockchain es seguro, porque es muy difícil borrar algo que se hizo. Vamos a tener una gran distribución de esa información que hace imposible que se pueda borrar. A lo máximo podría ser un contrasiento, pero no la voy a poder borrar, porque esa base de datos se fue actualizando en todos los equipos. Se actualizó primero en equipos que eran más cercanos, que se llaman clientes, y después esos equipos más cercanos que se llaman clientes fue alrededor del mundo. O sea, hay una gran red que rodea a todo el mundo que se fue copiando esa base de datos. Entonces es imposible que eso pudiera llegar a trucharse, a modificarse. Entonces acá es donde intervienen los mineros. Deben haber escuchado hablar de los mineros cuando hablan de blockchain. Porque yo, si bien les quiero hacer lo más breve posible blockchain, les tengo que mencionar los mineros porque los mineros van a ser parte importante del blockchain. Los mineros son algunos
de esos puestos que hay alrededor del mundo. O sea, una red de blockchain está en equipos rodeando todo el mundo, o puede estar distribuida de muchas maneras, y algunos de esos equipos son simplemente quienes lo utilizan. Después vamos a ver cómo ustedes pueden ser quienes se pueden servir de eso y para qué les puede servir hoy esta tecnología, que ya está en uso y ya la podemos usar en la Argentina, y yo les voy a dar ejercicios para si quieren usarla, la puedan usar. Y vamos a ver que algunos de esos son mineros. ¿Qué hacen los mineros? Los mineros son algunos de los participantes de la red que tienen una función que es importantísima, que es hacer paquetes con las transacciones. O sea, como no van a guardar una transacción, otra transacción, sería muy pesado guardar cada transacción en la base de datos. Lo que van a hacer es guardar un pack de transacciones, cierto número de transacciones. ¿Cuántas transacciones? Puede variar, puede haber 10, 15, 20, 120, 200 transacciones. Lo que pasa es que a lo largo de la red, mientras más transacciones guardara, más tiempo tardaría en acumularlas. ¿Sí? Si yo digo voy a guardar 1000 transacciones, tengo que esperar que se produzcan 1000 transacciones para unir esas 1000 transacciones, hacer lo que ahora vamos a ver que se llama un bloque y guardarlo. ¿Qué es lo que le da seguridad al blockchain? El blockchain se basa en esta seguridad de que se copió en muchos lugares, pero además de haberse copiado en muchos lugares, en todos esos lugares se guarda con un bloqueo, con un bloque, los bloques de información. Que los bloques están compuestos por un grupo de transacciones. ¿Se acuerdan lo que era una transacción? Bueno, una transacción justamente era eso que estaba diciendo que tenía un destinatario, el dato, la información y una comisión. Eso era una transacción. Fenómeno. Ahora, esa transacción que se guardaba, se juntan bloques, se juntan 10, 15, 20 cantidades de transacciones y cierran el bloque. Pero eso lo hacen todos los mineros. Lo hacen todos los mineros, o lo tratan de hacer todos los mineros. Pero solamente un bloque va a ser el que va a ganarle a todos los demás mineros. ¿Cómo un bloque le va a ganar a los demás mineros? Sí, porque para hacer un bloque, el sistema blockchain pone determinada criptografía, determinada condición de una ecuación matemática. Dice, ustedes para hacer un bloque tienen que resolver un problema matemático y además tienen que juntar un mínimo de tantas transacciones y un máximo de tantas transacciones. Entonces pueden armar un bloque. Bueno, ¿y cuál sería el incentivo para armar un bloque? ¿Por qué yo voy a querer ser minero? ¿Por qué me voy a poner yo a ser minero armando bloques? Justamente por esto que les dije hoy, por la comisión. ¿Vieron que acá estaba destinatario, dato y comisión? Bueno, por la comisión. Cuando yo mando un mensaje, le digo cuánto pago para guardar ese mensaje. Y lo que pago son centésimas, muy poquitito pago, muy chiquito. A menos que sea una transacción económica, y ahí voy a pagar un porcentaje, pero también un porcentaje chiquitito. Si un banco por una transferencia me cobra el 1%, yo acá, cobra más, acá le voy a decir el 0,3 o el 0,5 o el 0,1. Yo voy a proponer cuál es la comisión que quiero pagar para que me hagan mi
cambio de dinero, mi transacción, mi guardada de información. Yo voy a decir cuánto pago de comisión, ¿sí? Entonces, si yo voy a decir cuánto pago de comisión, las comisiones en cierta manera van a estar en los valores bajos, pero van a estar reguladas, porque si yo pago muy poco de comisión, ¿qué va a pasar? Ningún minero va a querer agarrar mi transacción y me la van a ir dejando a la cola y yo voy a estar horas y horas esperando que algún minero se digne agarrar mi transacción. ¿Sí? Si yo pago mucho no me va a convenir. Entonces va a haber un punto intermedio en el cual va a ser conveniente que esa comisión sea redituable para el minero. Los mineros ganan comisiones, entonces gana una comisión y esa comisión que le están pagando al minero va a ser la ganancia que va a tener el minero. Va a resolver eso y va a dejar guardado la cantidad de datos que incorpora un bloque y lo va a mandar a la red. El primero que resuelve el problema le dice a todos los demás, gané yo, gané yo, gané yo. Y todos los demás dicen, está bien, me ganaste. Listo, resuelto. Si ganaste vos, listo, yo empiezo a buscar otro grupo de datos y guardo el tuyo como bloque terminado. Esto es lo más difícil para poder entender blockchain. Cada uno de los mineros lo que va a hacer es tomar el bloque que le dijeron ganó este bloque, lo guarda en la base de datos y empieza a armar otro bloque, en la esperanza de que el próximo bloque lo va a ganar. ¿Cuánto gana un minero? Bueno, para que tengan una idea, un minero que está en la red de Bitcoin, que es un blockchain específico, gana exactamente en este momento 12,5 Bitcoin. ¿Sí? Calculando que cada Bitcoin está costando aproximadamente $15.000, hagan la cuenta que está ganando en este momento alrededor de 180, $200.000 por cada paquete, por cada bloque que está cerrando. ¿Sí? ¿Puede cerrar un bloque? En realidad, en el caso de Bitcoin, un bloque se cierra cada 10 minutos. ¿Sí? En el mundo, es decir, que se están produciendo en el mundo cada 10 minutos 6 por hora, 72 Bitcoin por hora. Y se están generando alrededor de 1.200.000 dólares, arriba de $1.000.000 por hora. En esa red de blockchain. Porque si bien yo hoy hablé qué pasaría si hubiera una única red de blockchain, eso es utópico, porque va a haber muchas redes de blockchain. Ahora, entendemos que esa recompensa que recibe cada uno de los mineros es una recompensa por cerrar bloques. En el caso de los bloques de Bitcoin, que son los más conocidos, es eso. Pero después cada una de las distintas formas de blockchain tiene distintas recompensas, distintas formas de recompensar a los mineros. Aunque generalmente es por esta comisión que se gana. ¿Se entendió esta parte que es la más complicada de todas? Alguien que diga no entendí, para saber que hay alguien que no lo entendió. Sí, profe, yo no lo entendí mucho. Bueno, si entendimos, pasamos a que, bueno, la minería, este es un comentario simplemente, la minería fue evolucionando. Cuando en el 2009 se empezó a trabajar con blockchain, un minero
trabajaba con una notebook. Hoy esto es un centro de minado. ¿Se imaginan la cantidad de energía, de corriente eléctrica que gasta esto? Imagínense, por ejemplo, ¿en dónde hay un centro de minado en nuestro país? En Ushuaia. ¿Sí? Porque hay varios factores que intervienen para poner un centro de minado, una minera de blockchain. Uno de ellos es que sea frío. ¿Por qué? Porque se ahorran el aire acondicionado. Porque imagínense todos, cada uno de estos es un equipo de computación. Imagínense los miles de servidores que hay acá adentro para hacer ese trabajo. Entonces yo tengo que poner un aire acondicionado muy grande. Una de las formas de poder solucionar ese problema es poniendo en una región fría. Otro tema es poniendo corriente barata. En Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué se hace? Estos servidores están instalados en trailers, en camiones, en grandes camiones, como esos trailers que vende el FBI, bueno, eso lleno de servidores adentro. Y los van llevando de un estado a otro de acuerdo a cuánto le venden la energía. Entonces, por ejemplo, hay un sobrante de energía en Texas, se van con los equipos, con los camiones a Texas y enchufan ahí la corriente porque es más barata la corriente ahí que en otro lado. Texas empieza a tener mucho consumo y sube el precio, baja la producción, entonces se trasladan de un lugar a otro. Y así en Europa o en el caso del Mar del Norte están ubicados en barcos donde están al lado de aerogeneradores. O sea, es todo un mundo de tecnología que sorprende, ¿no es cierto? Bueno, si entendimos esto, vamos a ver, terminar de entenderlo, terminar de redondear esto de por qué se llama blockchain. Cadena de bloques. Porque cada uno de esos bloques que fui armando, que yo ya les expliqué con lujo de detalles que íbamos armando de las transacciones, por ejemplo, acá hay un ejemplo donde las transacciones están dadas que Bob le vendió a Alice 2 Bitcoin, Ana le vendió a John 4 Bitcoin, María le vendió a Rafa 9 Bitcoin. Entonces juntó estos tres y armó un bloque. Y así se fueron armando los bloques. Cada uno de esos bloques tiene un número de referencia, un número de referencia que viene del bloque anterior y que se va copiando de uno a otro. Ese bloque, ese número de referencia se llama hash, H-A-S-H, ¿sí? Por ejemplo, acá ven, acá está, cada 10 minutos aproximadamente se genera un bloque nuevo en el caso de Bitcoin. Ahora está saliendo un nuevo blockchain que va a tener una generación de un bloque por segundo. Lógicamente varían las condiciones de funcionamiento, las formas de pago, varían un montón de cosas. Cada bloque contiene todas las referencias al bloque anterior, es decir, que los bloques quedan encadenados y de esta manera yo no los puedo modificar. Yo no podría modificar un bloque, porque si modifico un bloque, vamos a suponer que voy a un bloque viejo y modifico, me meto acá en este bloque y lo modifico y le digo, este bloque ahora, en lugar de 2, le mandó 3. Va a cambiar el hash. Al cambiar el hash ya no se va a enganchar con el siguiente. Y así va a quedar desenganchado del resto de la red y va a saltar y le va a avisar a todos los demás que alguien metió la uña y está tratando de hacer una transacción trucha. Por ejemplo, acá lo vemos en un ejemplo. Yo escribí zorro. Entonces la función hash que se armó es esta. Este es el hash. Imagínense para cambiar todo esto. Después escribí el zorro rojo camina. Y el hash que se formó es este, que es distinto. Y después dije, no, era un zorro que
que rengueaba, el zorro cojo camina. Lo cambié. Y cuando lo cambié, se generó un nuevo hash. Entonces, a medida que va cambiando esto, que surge por una función matemática, yo no podría nunca cambiar un bloque por otro bloque. Voy a tener que agregar un nuevo bloque al final de la cadena. Se van agregando los bloques al final de la cadena, porque resulta imposible cambiar uno sin cambiar el hash. Como también resulta imposible descifrar cuál sería el hash. ¿Sí? Es imposible descifrar cuál sería el hash o encontrar que existan dos hash iguales. No existe la posibilidad de que haya dos hash iguales. Recapitulando cómo funciona Bitcoin o cómo funciona a través de Bitcoin, le digo cualquier blockchain. Vamos a verlo con Bitcoin porque a lo mejor ustedes, si lo piensan en plata, por algo están estudiando ciencias económicas, les va a resultar más sencillo. Un usuario crea una transacción que Juan le vendió a Ana y la firma. O sea, acá hay un tema que se los voy a mencionar para que sepan que hay una criptografía que tiene que ver con la seguridad. La firma con una llave privada, una clave privada. Y ese usuario que creó la transacción lo que dijo fue: yo le vendí a fulano, y están los nombres de los dos usuarios, o transferí a un número de cuenta, no necesariamente el otro usuario está identificado, y a lo mejor yo también soy un número de cuenta. Por eso el tema de la privacidad acá. Yo pude saber que se transfirieron 2 bitcoins de un lugar a otro, pero no sé quién tenía el primer número de cuenta ni quién tenía el segundo número de cuenta. Por eso también es importante que si yo pierdo los números de cuenta, pierdo todo lo que tengo adentro. ¿Sí? Primero la información, toda esa transacción, se envía a unos pocos participantes de esa red que lo que van a hacer es validarlo. ¿Qué es validarlo? Ver si está todo bien. ¿Sí? Si no, se va a descartar porque se olvidó, puso comisión cero. Si puso comisión cero no es válido. Si hay errores. ¿Sí? Una vez que detectan que no hay errores, ¡brum!, se desparramó en toda la red. Ese desparramo en toda la red hace que los mineros, los que quieren competir por ganar plata en esto, empiecen a tratar de armar el bloque. ¿Sí? Entonces todos compiten por armar el bloque, hasta que uno gana. El minero que ganó le dice a todos los demás: gané. Les gané a los demás. Listo. Ya les mando acá que está solucionado el problema que se habían planteado y el bloque que vale es mío. Así que acá tienen el bloque, guárdenlo. ¿Sí? Ojo, si lo que ganó está mal, lo van a rebotar. O sea, hay quienes revisan, hay controles, etcétera, ¿no es cierto? Pero si está todo bien, cada uno de los participantes de la red agrega el nuevo bloque y empieza a tratar de generar el siguiente bloque. Porque acá no hay que perder tiempo. Listo, perdí. Listo. Este bloque lo guardo y a generar otro bloque. La comisión que se ganó, la ganó solamente el minero que cerró el bloque. Los demás no. ¿Entendido? O sea, un solo minero gana la comisión. Ahora voy a la pregunta que me hizo hoy una de las chicas. ¿Qué pasa con los blockchain? ¿Hay un único blockchain? ¿Vamos a reemplazar todo lo que hay por...? No. Hay muchísimos blockchain.
hay muchas bases de datos. Lo que pasa es que todas estas bases de datos están compitiendo para decir, bueno, yo quiero ser la que más tiene. Y lo que se piensa, esto lo saqué de alguna bibliografía que hay, de quienes más avanzados están, lo que quieren hacer a nivel mundial es grandes redes de blockchain que se interconecten entre sí. Entonces, yo voy a tener una red de blockchain en la Argentina donde va a estar toda mi historia clínica, y si me internan es de España, el blockchain de España estaría consultando al blockchain de Argentina cuál es mi historia clínica para que le pasen el dato, siguiendo con el ejemplo de hoy. Pero ¿qué pasa? La tecnología es bárbara, pero yo sigo desconfiando de que un único blockchain no. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Los bancos están diciendo, es bárbaro, es fabuloso, todo lo que quieran, pero el blockchain público, no. Yo voy a hacer un blockchain para mí solo. A lo máximo me junto con otro banco. Pero cada uno vamos a tener que andar. Entonces ahora hay un grupo de bancos europeos que está queriendo hacer un único blockchain. ¿Para qué? Para que los datos comunes que usan todos los bancos estén puestos por cada persona de Europa en un solo lugar. Entonces cualquiera de los bancos que quiera acceder puede acceder a los datos de esa persona y bajarlos. ¿Sí? Pero tienen que ponerse de acuerdo entre todos los usuarios. Entonces ahora ya se está llegando a un acuerdo. No obstante, esta diapositiva, por ejemplo, la saqué de una presentación que había hecho el Banco de Santander Río, acá es Santander Río, el Banco de Santander de España, donde ellos están trabajando en este momento con ese proyecto de armar un superbloque de todos los bancos, pero no obstante tienen su propio bloque, tienen su propio blockchain. Entonces, las redes privadas o permisionadas son blockchain cerrados, que están operados por consorcios o por organizaciones, que solamente voy a poder acceder con un permiso, no cualquiera puede acceder, incluso a lo mejor tengo que pagar para poder acceder, y los mineros cobran del administrador una pseudo moneda o una pseudo comisión. Bueno, son administrados de alguna manera, pero esencialmente son estructuras privadas. Es como un registro privado. Aprovechan toda la tecnología blockchain, pero en forma privada. ¿Sí? ¿Pueden tener valores hacia afuera? Sí, pueden tener valores hacia afuera. Puedo llegar a alquilarlo para algo, a comprar un espacio o parte, o a lo mejor yo soy un banco y quiero usar eso, pero es como que hay un gran programa hecho y yo puedo usar parte, o hay alguien que lo está administrando. Por eso es privado. ¿Sí? Es privado. Pero todos los blockchain son iguales, todos los blockchain son parecidos. ¿Y por qué son parecidos? Se copiaron unos a otros. No hay esto de derecho de autor. El primero que lo programó no lo patentó para cobrarle a los demás. No. No, y a propósito, está hecho con código abierto. Por eso se trata de un programa open source. Ustedes deben haber escuchado de qué se trataba open source, o programas de código abierto, o free software. ¿Sí? Es un poco el futuro que se viene. ¿Por qué es el futuro que se viene? Porque nos basamos en aspectos más colaborativos para el software. Entonces, hicieron un blockchain que se pueda programar, que cualquiera lo pueda programar, para que sea más sencillo de utilizar y más sencillo de crecer y mejorar. Entonces, cualquier mejora que le introduce a alguien que está trabajando, se la pone a disposición a los demás, y por eso ha crecido tanto la tecnología blockchain, por esta mejora de compartir el conocimiento. Compartir el conocimiento.
¿sí? Esto es un blockchain privado y que también podría armar yo un blockchain, soy una fundación y digo voy a poner un blockchain a disposición de todo el que quiera usarlo. Chicos, ¿quieren usar el blockchain? Úsenlo. Acá les pongo a disposición el blockchain. Ustedes me van a decir, ¿para qué lo voy a usar? ¿Sirve para curar el COVID? No sé, ¿para qué puede servir? Bueno, ahora vamos a ver para qué puede servir. Pero es importante que sepan que hay blockchain en redes públicas o totalmente abiertos. ¿Mm? Por caso, ahora les voy a mostrar el blockchain federal argentino, bfa.com o .org, que es argentino, creado por el gobierno. ¿Para qué? Para muchos de estos usos que entre la clase de hoy y la clase que viene vamos a ver, que se va a poder usar, que lo vamos a poder usar y usar ya si quieren. ¿Sí? ¿Para qué lo puedo usar? Si me esperan 5 minutitos, vamos a ver para qué lo vamos a usar. Pero esto público no les interesa a los bancos, no les interesa a las empresas porque dicen no, acá me pueden violentar, me pueden robar. Entonces tratan de evitar ese tipo de cuestiones. Pero, ¿qué ejemplo les puedo dar de un blockchain público? Bueno, IBM, por ejemplo, tiene una plataforma blockchain para que las universidades, los alumnos, los que quieran, puedan experimentar con ellos. Desarrollar un programa, desarrollar algo para meterse, trabajar con inteligencia artificial, meter blockchain para los negocios, hacer distintas cuestiones con blockchain. ¿Qué otras cosas podemos tener en blockchain? Y blockchain dijo, bueno, yo puedo servir para múltiples cosas, puedo servir para el arte, puedo servir para registros musicales, puedo servir para generar programas, para lo que quieran. Incluso si entran a esta página que les estoy mostrando, que es de IBM, tienen distintos ejemplos del blockchain art qué cuestiones proporciona a través de distintos videos a través de este blockchain IBM. Y por ejemplo, cómo se construye suministros de alimentos inteligentes, cómo se puede armar un ecosistema sostenible, cómo por ejemplo se puede proporcionar transparencia a gobiernos, cómo se puede garantizar el uso y abuso de los consumidores de ciertos productos, cómo disminuir el consumo eléctrico. Bueno, en todos estos videos hay un montón de ejemplos que es interesante para que ustedes los puedan, si quieren ver, si quieren conocer, qué es lo que está viniendo y cada vez con más fuerza. Dentro de lo que es Argentina, el blockchain federal argentino es una plataforma de multiservicios que ya está habilitada para que se empiece a utilizar. Incluso vieron que yo les generé un proyectito que es armar con el Telegram. Bueno, para quienes tengan Telegram hay un que después lo hablamos cuando terminemos la parte de clase. A quienes tengan Telegram, por ejemplo, pueden entrar a un grupo o a un canal que habla del blockchain federal argentino y ahí les va diciendo los experimentos que se van haciendo, qué cosas van haciendo, los comentarios y todo eso de cosas que se pueden hacer en el block federal argentino, que tiene un montón de ventajas. Por ejemplo, es transparente, es confiable, no tiene intermediarios. En este caso no hay costo, las transacciones son sin costo. ¿Por qué? Porque no hay, digamos, el minero es el Estado. Es rápido, no usa criptomoneda, es otro tipo de cosas. ¿Pero para qué sirve? Bueno, acá les doy 4 usos que les que les están mostrando. Por ejemplo, para hacer licitaciones, para licitaciones públicas se está usando, para un contrato de licitaciones públicas. Ahora dentro de un ratito
o no sé, creo que ya va a ser en la clase que viene, vamos a ver cómo sería un contrato de licitación pública, un contrato inteligente de licitación pública, o una trazabilidad de alimentos, ¿m? Una trazabilidad de alimentos, o para guardar los títulos académicos, la universidad deje guardados los títulos académicos para que no haya ningún tipo de fraude. Creo que para esto se está usando ya. Pólizas de caución, pólizas de seguro. Hay un montón de formas en las cuales se puede estar trabajando. Hay multitud de usos. Por ejemplo, para ver la identidad. Entonces, un sistema de gestión de identidad donde toda la información personal es controlada por un solo propietario. Cada uno de nosotros sabe de dónde tiene la información profesional, personal y todo, pero está en un solo lugar. Y todos los demás entes de gobierno ingresan a ese solo lugar. Por ejemplo, el caso de Mi Argentina, que es un programita que funciona sobre blockchain. Para las votaciones, las elecciones, se puede emitir voto digital y queda totalmente seguro porque no habría ninguna posibilidad de fraude. Hay posibilidad de fraude igual, ¿no? Pero no hay una posibilidad de fraude tan alevoso. Eso que dijo Trump no es tan así. Para historiales académicos, para registro de la propiedad, para música, para hacer pequeños pagos, para lo que quieran se puede usar. ¿Para qué? Un uso rápido como para que se hagan una idea y les quede las ganas de seguir aprendiendo de esto. Antes de pasar a contratos inteligentes, imagínense que ustedes escriben, creo que lo dije el otro día, pero no sé si en esta clase, escriben una canción que es hermosa, pero ustedes tienen miedo que Ricardo Montaner, que justo se las escuchó, los imite y se las robe. Entonces yo puedo entrar al blockchain argentino y registrar mi canción, escribir la canción ahí, se cierra un bloque y ya queda que yo fui el que lo escribió, tal día a tal hora, queda sellado el bloque. Entonces si después alguien viene y dice, mirá qué linda canción tengo, no, pará. Entro y en el blockchain argentino está que tal día, a tal hora, a los tantos minutos y segundos, yo la escribí y la subí a ese lugar. Y eso es como si hubiera hecho adelante de un escribano. ¿Y con cuál costo? Cero costo. O un contrato un poco más complicado, lo que yo les decía de una licitación. Hago una licitación y hago un contrato a través del blockchain. Ya después lo vamos a ver cómo se hace ese contrato. Pero hago ese contrato en el blockchain y le digo que yo me comprometo a pagar tantos pesos, siempre y cuando la contraparte de tal servicio, entregue tales bienes y termine de cumplir con tal cuestión. Entonces le pongo las condiciones. Y le pongo como condición que alguien, un auditor o alguien, le diga en una computadora que se cumplió eso, que los servicios se prestaron, que mida la cantidad de horas. Automáticamente el blockchain puede tomar esa información y decir, a ver, ¿se cumplió que tenía que dar tantas horas? Sí. ¿Se cumplió que el auditor dijo que estaba bien? Sí. ¿Se cumplió que la mercadería está entregada? Sí. Bueno, entonces sáquele la plata que tenía guardada para esa licitación y páguele al proveedor. Y el pago se hace automático. Yo no tengo que esperar que me den el cheque, que me firmen el recibido, nada. Se hizo un contrato inteligente. Otra, voy a comprar pollo a Carrefour y miro que el pollo tiene una tarjeta inteligente que dice blockchain. Accedo con esa tarjeta inteligente a blockchain y me dice que el pollo nació tal día, que lo alimentaron de tal día a tal día, que lo mataron tal día, que lo trajeron en un camión de frío y hay un aparatito que registró el frío y que nunca subió de 0 grados. Y tengo todo el historial del pollo que me voy a comer. Y digo, estoy tranquilo. Blockchain me está asegurando el día que mataron al pollo, me está asegurando el frío que se mantuvo, me están asegurando un montón de distintas cuestiones
que yo podría desconfiar, que a lo mejor el supermercado me lo entrega hoy y me dice, no, no, está fresquito, llegó ayer y es de la semana pasada, y a lo mejor es del mes pasado. ¿Cómo sé yo si el pollo no venía del mes pasado y lo tienen ahí guardado? Porque ya fue en su momento, mediante ese código de barra, ingresado al blockchain. Entonces, eso ya lo está haciendo Carrefour, paso la publicidad, en supermercados europeos, utilizando el blockchain. Entonces yo puedo, con un código de barra con celular, entrar y poder saber esas cuestiones. ¿Sí? No sé, hay mucho por ver, lo vamos a ver en la clase que viene, lo que tiene que ver con los smart contracts o contratos inteligentes. ¿Qué es un contrato inteligente? ¿Para qué sirve? ¿Qué tipo de contratos se hacen? ¿Sí? ¿Dónde se alojan? Y todo eso, porque va a ser el mundo que va a venir, va a ser lo próximo que vamos a tener. ¿Mm? Como ya nos queda el último minuto, sugiero, y ya son las 5:30, que superamos la hora y media para de clase, como una última parte, si quieren volver a reingresar, para comentarles lo que ayer les puse en el grupo, que tenía que ver con el tema de un experimento o experiencia con el Telegram, contarles un poquito qué es el Telegram, para qué sirve, y hay algunos que ya lo están utilizando, y de qué se trata esto que les estoy proponiendo para todos aquellos que estén interesados. Y finalizamos con las dudas que tengan sobre los trabajos prácticos que estén haciendo. Completaremos en la clase que viene todo lo que tiene que ver con los contratos inteligentes y lo que les diría es todo lo que tiene que ver con las preguntas que puedan tener sobre los trabajos prácticos. Y antes les hago una breve reseña de que les mandé ayer una invitación, y si ustedes querían ser partícipes de algo que estaba haciendo con procesamiento de datos, que consiste en empezar a trabajar sobre Telegram, como para aprender un poco más sobre esa herramienta, aprender un poco más sobre lo que es el Telegram y, y para qué se puede utilizar, todas las utilidades que pueda llegar a tener. Y la mejor forma que hay es aprender usándolo. Es algo parecido al WhatsApp, pero tiene un montón de otras ventajas, como que tiene votación, tiene para hacer encuestas, tiene canales, tiene grupos, puedo mandar hasta 2 gigas en los archivos, puedo pasar, no me baja la calidad de las fotografías cuando las paso. Bueno, hay muchas diferentes ventajas que esas ventajas poder ir estudiándolas, ir aprendiéndolas, como para que tengan la oportunidad de conocer otra herramienta que va a venir pisando muy fuerte y va a venir a reemplazar a WhatsApp en cualquier momento. O sea, en este momento ya, no sé, en algunos países lo está superando a WhatsApp, en otros países lo está igualando, hay otros que no lo conocen. Acá en Argentina todavía está prácticamente desconocido, así que, bueno, quería darles la oportunidad de que sean uno de los primeros en conocerlo. ¿Mm? ¿Algún comentario al respecto? ¿Ningún comentario? Qué silenciosos que son. Bueno, si no hay comentario, bueno, queda abierto ahí el grupo para los que quieran unirse a Telegram, o los que tengan dudas me preguntan, y todo lo que tiene que ver con la forma de
de integrarse y todo está ahí. Estamos armando un único grupo y después probablemente a través de Telegram iremos armando grupos de Trello o de Asana, que son programas que también van a empezar a utilizarse mucho más, que son programas para trabajo compartido, que son programas para realizar tareas a distancia. Hay muchos programas y apps que van a estar trabajándose en los próximos meses, así que como para darles un valor adicional, me gustaría que algunos de ustedes por lo menos se sumen para aprender esas herramientas. Hasta la clase que viene, que es el próximo jueves. Muchísimas gracias por su presencia y no les puedo agradecer las palabras porque parecen mudos. Chao chicos, hasta la próxima.